Bueno, yo me llamo Martina, soy psicóloga general sanitaria y sexóloga. Soy especialista en sexología. Mi labor fundamentalmente está dedicada a la terapia especializada en terapia sexual, de pareja, diversidad sexual, todo relacionado con la sexualidad. Hoy os voy a hablar de la asexualidad, un tema que ha dado lugar a varios debates a lo largo del Congreso. Yo desde aquí, la verdad, que me pongo en la piel de las personas asexuales y digo, ostras, si a mí, como sexóloga, ya me cuesta explicar a veces, exponer este tema a profesionales de la sexología que son entendidos y entendidas en la diversidad sexual, no me quiero imaginar la tensión o los nervios o cómo puede ir una persona sexual a consulta y intentar explicar qué es lo que le sucede o qué es lo que le ocurre, ¿no? Pues me parece que ahí a veces deberíamos ponernos un poco la piel porque no resulta a veces fácil. Lo primero, entendamos y dejemos claro qué es la sexualidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de asexualidad? Porque esto ha dado mucho lío, ¿no? Creo que es un término que se ha empleado para muchas cosas, con lo cual ha generado bastante confusión. Asexualidad no significa que las personas sean asexuadas, no significa que no sean seres sexuados, que no tengan sexo. Asexualidad tampoco significa que una persona no tenga relaciones sexuales, ¿vale? Que es otro de los mitos. ¿Los asexuales no tienen relaciones sexuales? Pues depende, igual que hay heterosexuales que tienen relaciones sexuales o que no, pues hay asexuales que las tienen y que no. La clave de la sexualidad es que no experimentan atracción sexual hacia otras personas. Esta es la clave de la sexualidad, que no experimentan atracción sexual hacia ninguna persona. Esta es la base de la definición. He mencionado aquí a dos personas destacadas en los estudios sobre asexualidad. No voy a entrar en los estudios, ya ha hablado Paco Cabello sobre ello, yo me voy a centrar en el trabajo en consulta, que es el ámbito en el que yo me muevo y a lo que me dedico. Entonces, ¿cómo abordo esta cuestión en consulta? Dejar muy claro que no hablamos de una elección, no es algo que se elige. Igual que uno no elige, quiero ser heterosexual, o quiero ser homosexual, o quiero ser bisexual. Pues la sexualidad no se elige, es lo mismo. Tampoco significa que no haya fantasías, pues depende. Ni que no haya ganas de, ni que no haya excitación genital. No significa que una persona sexual se vuelva insensible, es decir, sigue teniendo terminaciones nerviosas, sensibilidad en la zona genital, puede experimentar sensaciones placenteras, igual que el resto de las personas. Y hablamos de asexualidades, igual que no podemos hablar de heterosexualidad para todo el mundo, pues no podemos hablar de asexualidad y que sea algo que todas las personas asexuales sean iguales o se comporten de la misma manera o tengan las mismas dificultades o la misma mochila sexual, con lo cual tendremos que hablar de asexualidades. El criterio para diferenciar lo que no experimentan atracción sexual hacia otras personas. Después, pues nos encontraremos tanta variedad como personas asexuales haya, igual que con el resto de las orientaciones, ¿vale? Bueno, decir, esta frase que pongo al inicio me parece bastante interesante. Este es un vídeo que una paciente a la que he acompañado durante aproximadamente 2 años, en la búsqueda de su identidad con la orientación sexoafectiva, encontró un vídeo que luego me pasó el documental Clasificados como X, en el que comienza: aunque pertenecieras a una comunidad muy homofóbica, probablemente sabrías que los gays existen, pero eso no ocurre con la sexualidad, por lo que las personas crecen sintiéndose solas y rotas. Creo que es importante, por lo menos, iniciar, contextualizar lo que es la orientación sexoafectiva. Esto ya está cambiando. De hablar de orientación sexual, trabajando en diversidad sexual y de género, pasamos a hablar de orientación sexoafectiva. Probablemente haya que deconstruir a lo mejor, y puede que lleguemos a esa conclusión, que a lo mejor el concepto que tenemos de orientación no es un concepto que a lo mejor hoy en día nos siga sirviendo, que nos resulte válido. La APA nos dice que es la atracción constante cara a otra persona en los planos sexual, emotivo, romántico y o afectivo.
Entonces, y no tienen por qué darse todos. Y es diferente el comportamiento sexual, se refiere también a los sentimientos de una persona, a la imagen que tiene de sí misma, y está influida por un montón de procesos psicológicos, ¿no? Condiciones, afectos y comportamientos. Pero esto me parece más importante, es que una cosa es la orientación sexoafectiva y otra cosa es la identidad con la orientación sexoafectiva. Y esto es muy clave, que es lo que nos permite conocer el proceso por el cual la persona reconoce y toma conciencia, acepta, visibiliza e integra su orientación a través de algún o de todo el conjunto de los componentes de la misma. Entonces, hace que se defina, se identifique a sí misma como heterosexual, homosexual, bisexual, asexual o puntos suspensivos. Y esto es muy importante, y esto es la propia persona la que se define, no somos nosotros los que definimos a la persona. Es que llevamos todo el congreso escuchando hablar de transexualidad, de homosexualidad, y la clave es la misma. No me digas quién soy, no me digas qué debo sentir, no me digas quién me debe atraer, no me digas quién debo ser. Nos va a pasar lo mismo con la sexualidad también. Le vamos a decir a la gente lo que tiene que sentir, lo que le tiene que atraer, sí. Bien. La primera vez que tropecé en consulta con esta cuestión que me planteé, empecé a buscar, pues me encontré con un paciente allá por el 2012 que no experimentaba atracción hacia otras personas o no lo tenía muy claro y tenía dificultades para excitarse. Yo por aquel entonces empecé a buscar y di con la página de Aven y empecé a investigar sobre el tema. De hecho recuerdo haber hablado incluso con Paco Cabello, y tú qué piensas con Francisco Cabello, qué piensas que es esto, tal, qué puede ser, y empezar a investigar sobre el tema. Y ahí yo tenía esta concepción equivocada que tenemos todavía y que pulula por ahí, y es una persona sexual no puede tener relaciones sexuales con otras personas. Con lo cual, pues en este proceso con esta persona, le pasé la página, le dije, oye, pues indaga por aquí que a lo mejor pues, puedes encontrar algo que te resulte útil. Y me dijo, no, pero es que el otro día parece que me excité un poco con alguien y tal, entonces asexual no debo de ser. Y por ahí quedó la cosa, ¿no? Cuando empecé a indagar más sobre la asexualidad, a entenderla y a comprenderla mejor, fue con este caso que tuve durante 2 años. Con esta persona, una estudiante universitaria, pues llegó derivada por un vaginismo. Con lo cual, pues empecé a realizar pues, toda la historia psicosexual y demás, y fuimos analizando y empezamos a ver que realmente lo que le ocurría era que, aparte de la concepción que tenemos todos de la sexualidad, que aquí no se libra nadie, ¿no? Lo que hablamos siempre, sexualidad coitocéntrica, muy centrada en los genitales, sexista, machista, etc., pues empezamos desmontando todo eso, trabajando la sexualidad, las creencias, la concepción, hicimos trabajo corporal, de descubrimiento del cuerpo, de cambio de creencias, de conocimiento, también trabajamos las fantasías, exploramos pues, la creación de fantasías, investigamos un montón de cosas, ¿no? Fuimos haciendo un trabajo muy completo, trabajando pues creencias, la vivencia del cuerpo, analizándose a lo mejor pues cómo había sido su historia psicosexual, no había ningún trauma, no había problemas de autoestima, ni ningún tipo de cosas a los que se puede atribuir esto de a veces hace la gente de la sexualidad, ¿no? Que parece que hay que buscar y hay que rascar y hay que buscar algo que hay por ahí. De todos modos no teníamos todavía en la cabeza el tema de, oye, ¿eres asexual o no? Fue un proceso de descubrimiento, o sea, pues fuimos explorando, incluso llegamos a explorar también las sexualidades alternativas, oye, pues a ver si por aquí, ¿qué puedes descubrir? Y llegamos a la conclusión de que, oye, pues hay un montón de cosas que me parecen divertidas, pero también me parece divertido ir al cine, y está bien, ¿vale? Pues a lo mejor me puedo divertir teniendo relaciones sexuales con alguien siempre y cuando haga cosas que a mí me apetecen y a la otra persona también. La sexualidad nos da mucho para replantearnos la ética del consentimiento, que es algo que tenemos bastante mal en general. Entonces, llegada a esa conclusión, oye, pues qué bien que ahora sé que soy asexual, ojo, pero que esto también entraña sus miedos, porque es como,
claro, me resulta curioso cuando dicen, oye, los asexuales no, se reconocen asexuales y no tienen ninguna dificultad. Pues depende, porque lo que decimos siempre, pues depende de lo que se encuentren en su entorno. Porque claro que te surgen miedos, y si se lo digo a mis amigos y a mis amigas, ¿cómo se lo tomarán? Que son súper sexuales, y si no me entienden. Y si tengo una pareja, ¿cómo se lo explico? Si la otra pareja no es asexual, y podré tener una pareja entonces, y que se replantea su orientación, porque es como, primero pues no sabía, oye, pues a lo mejor es que soy lesbiana, pero no, tampoco me atrae, a lo mejor es que soy heterosexual, pero no, tampoco. Entonces, pues depende, si todo esto se viviese dentro de la diversidad y todo esto que promovemos en el Congreso, pues probablemente muchas personas no tendrían ningún tipo de problema. Pero desgraciadamente, pues vivimos en una sociedad donde sí nos encontramos con el rechazo todavía y que nos cuesta integrar y entender esto de la diversidad. Recientemente, también trabajando con una pareja, para que veáis lo importante también que es aceptarse y visibilizarse, contactó conmigo pues una mujer que estaba casada, que tenía hijos y que descubrió por internet que la sexualidad llevaba años rompiéndose la cabeza pensando, yo no siento atracción, estoy muy bien con la pareja, con la persona con la que estoy, tenemos conflictos con las relaciones sexuales y yo no sé qué me pasa, y fue como, es que tiene que haber alguien más como yo. Y bendito internet, que es una de las ventajas que tiene hoy en día, que es fácil encontrar a más personas que les pase lo mismo que tú, ¿no? Antes era como que te sentías súper raro, súper rara, y de repente es, ostra, hay más gente que le pasa lo mismo. Y parece que esto coincide, y es como un alivio brutal. Entonces, a partir de ahí, que te conoces y te entiendes, pues empezamos a trabajar la sexualidad. Oye, pues estupendo. Es que, pues a lo mejor tenían que aprender a comunicarse, a enfocar la sexualidad desde otro punto de vista, su pareja entendió lo que le ocurría, con lo cual tienen unas relaciones sexuales súper ricas, fantásticas, jugando, investigando, innovando y probablemente mucho más saludables que muchas personas que sí, que no son asexuales y que a lo mejor tienen un deseo, una atracción muy elevada. Entonces yo os lanzo ahí cosillas para a ver si reflexionamos un poco sobre el tema y os surgen... A mí siempre me gusta dejar más preguntas que respuestas. Bien. La sexualidad en España tuvo un antes y un después de un anuncio de colchones. Pues para que veáis la importancia de la visibilidad. A mí me habían entrevistado para la revista Quo antes de que saliese el anuncio y muy poco, se empezaba a hablar algo de asexualidad, pero muy poco. Pero si veis la cantidad de noticias, de artículos, de investigaciones que salieron después de este anuncio, es brutal, para que veamos también el poder que tiene la visibilización. A mí me han contactado de Colombia unos psicólogos que estaban haciendo un trabajo, de Madrid una periodista que estaba haciendo un trabajo sobre asexualidad. Francisco Cabello ayer habló de investigaciones que están surgiendo recientemente sobre asexualidad. Y esto ha tenido mucho que ver, el que la comunidad asexual y el activismo se haya movido y el que haya salido en un medio nacional esto, ha tenido mucha repercusión. Y además para el anuncio han contado con personas asexuales, de verdad, que han hablado en el anuncio. Bueno, pues a mí esto me hizo saltar un poquillo cuando de repente sale el anuncio, aparte yo contacté con algunas personas asexuales, oye, ¿has visto esto? ¡Qué bien! Sí, casi me caigo de la silla. Madre mía, en la tele están diciendo esto de la sexualidad, qué pasada, ahora es más fácil explicárselo a mi madre, yo qué sé, pues este tipo de cosas. Y de repente empiezo a ver pues, a profesionales de las redes diciendo, pero esto, pero la sexualidad, pero si somos seres sexuados, pero esto no existe, pero esto qué es, pero es que qué va, es que no saben de sexología, es que esto no... Pues o el término no es el correcto, oye, pues a lo mejor habrá que entrar en otros foros, ¿no? Y debatir si el término es correcto o no correcto. Pero, ostras, ¿os imagináis que de repente... en la época en la que la homosexualidad estaba más discriminada, lo que ha hablado Vicente, de la necesidad de salir del armario, de repente se habla de la homosexualidad y nos ponemos a decir que no existe, que cómo se les ocurre decir esta cosa y que el término homosexual, pues cómo se les ocurre utilizar esa palabra.
Yo no me lo imagino. Y es que vivimos en una sociedad sexista, heteronormativa, llena de fobias. Y yo me pregunto si hemos aprendido algo de todo esto. Más de 35 años de investigaciones científicas han demostrado que las orientaciones sexuales no heterosexuales en sí mismas no están relacionadas con trastornos mentales. La expresión de las características de género, incluidas las identidades que no están asociadas de manera estereotipada con el sexo asignado al nacer, es un fenómeno humano común y culturalmente diverso que no debe ser juzgado como inherentemente patológico o negativo. Cuando yo me saltó ahí, me hice una asociación, esta es una foto de la chica danesa, y no sé si os acordáis de, si la habéis visto, pues cuando iba visitando a diferentes especialistas para ver qué es lo que le ocurría, qué es lo que pasaba, y cada especialista le decía una cosa distinta. Oye, pues te vamos a hacer una lobotomía y verás que bien vas a quedar, o electroshock, o un montón de historias. O sea, he escuchado, seguramente vosotros también, la ponencia de Marc Ambroyé sobre la transexualidad. Hemos oído hablar sobre la homosexualidad. ¿Cuánto se ha patologizado la transexualidad? ¿Cuánto no se creía al principio? ¿Cuánto se ha patologizado la homosexualidad? Diciendo que es que la homosexualidad está derivada de trastornos varios y que eso influye en que las personas sean homosexuales, cuando después descubrimos que realmente los trastornos, el estrés postraumático, la ansiedad y todo esto era consecuencia del bullying, de la homofobia y de todo este tipo de cosas. Realmente no hemos aprendido nada de todo esto. ¿Vamos a volver a hacer lo mismo con la sexualidad otra vez? Y esto es lo que se encuentra en las personas asexuales, que son personas ante todo. Incomprensión, negación, discriminación. Dice ACES, la Asociación Española de Asexualidad, que una de las principales discriminaciones que tenemos es la negación. La gente no se cree eso de que una persona no sienta atracción sexual. ¿Cuánta gente no se ha creído a las personas bisexuales? ¿Cuánta gente no se ha creído a las personas homosexuales? ¿Cuánta gente no se ha creído a los transexuales? ¿Vamos a volver a hacer lo mismo con la sexualidad? La invisibilización es discriminación y estamos discriminando a personas que dicen que no sienten atracción. Pues igual que hay personas que dicen, oye, pues yo tengo vulva, pero me siento muy hombre, y sabemos que es así. Oye, yo no tengo atracción hacia ninguna persona. Vamos a ver qué te pasa. Y este término me lo he sacado yo de la manga, la sexualfobia, porque para mí es lo mismo que ha ocurrido la bifobia, la homofobia, la lesbofobia y todas las fobias. Al final es siempre la misma historia. Y de hecho, estudiando e investigando sobre diversidad sexual y de género, es que encuentro tantas similitudes entre la discriminación que han sufrido las personas transexuales, las personas homosexuales y las bisexuales. Con las bisexuales hay un montón de similitudes porque es otra orientación, la bisexualidad o la pansexualidad, que nadie se la cree todavía, ¿no? O sea, la bisexualidad parece que sí, entre el ámbito profesional sí, pero en general todavía se cuestiona bastante esto de la bisexualidad. Es como, no está tan clarito, ¿no? O a lo mejor es que no lo tienes claro, o es que ahí se da un montón de similitudes. Porque patologizamos desde el modelo que tenemos de la sexualidad, y es que tenemos un modelo de sexualidad disfuncional, que no funciona, que no encaja a nadie, que genera un montón de disfunciones, de patologías, de malestar con uno mismo y con una misma. Frases que escuchan las personas asexuales, es una moda. Esto también lo escuchan muchos homosexuales, ¿eh? No es que ahora ser gay está de moda, verás cómo se te pasa, no has encontrado a la persona adecuada, eso es que, claro, tienes que esperar. Con medicación se te pasa, esto se lo han dicho a la gente en consulta. Ya verás que hay medicación para esto y hoy en día se puede arreglar. Tienes un trauma, seguro, o eres una persona deprimida, no me lo creo, esto de qué diferencia es el amor del sexo, cómo puede ser que quieras establecer una relación con alguien, pero que no sientas atracción sexual. A lo mejor no tienen que caber las personas, igual es que nos rompen los esquemas y tenemos que revisarlos. Es algo que eligen, como si pudiera elegir hoy me siento gay o hoy me siento heterosexual.
pues han dicho profesionales que se denomina baja, muy baja o nula atracción erótica. Esto entra dentro del paraguas de la diversidad. Decía ayer Marc Ambroyer, dentro del paraguas de la diversidad. Y cómo mientras haya discriminación, hay que hablar, hay que poner etiquetas, hay que hablar de la transexualidad y hay que hablar de la sexualidad y hay que hablar de todas las orientaciones y de toda la diversidad sexual. Porque si no, no existe, se invisibiliza. Y también es importante asumir también que ser asexual implica no disfrutar del sexo, también es algo que se dice y no es verdad. Pensar que la lucha de los derechos asexuales obstaculiza el avance de otros derechos, como los de la diversidad funcional, ¿no? A veces también es como, pero esto es porque no se entiende el concepto, porque se entiende como asexuales, que tú no quieres tener relaciones sexuales con nadie, que no vas a disfrutar del sexo, entonces es como, oye, llevamos las personas con diversidad funcional luchando un montón de tiempo con esto, y ahora si decís que sois asexuales, no vaya a ser que vayamos a perder los privilegios y los derechos que hayamos conseguido en este tiempo. No, o sea, esto no implica que nadie vaya a perder nada, es entenderlo bien y todos estamos en la misma lucha, en que se entienda la diversidad sexual y en que se entienda la sexualidad de otra manera. ¿Y qué pasa con esto? Es que nos rompe los esquemas, que a mí es lo que me encanta de la sexualidad, te rompe todos los esquemas que tú tienes establecidos en tu cabeza. A mí me ha desmontado por completo. Entonces, claro, surgen dudas de los profesionales. ¿Y si resulta que las mujeres esconden su deseo sexual hipoactivo bajo la sexualidad? Pues tendremos que hacer un estudio exhaustivo, pues tendremos que trabajar en consulta y analizar qué es lo que pasa. Hace poco vino una mujer a mi consulta y me decía, oh, yo he visto esto de la sexualidad y creo que soy asexual. Y estaba casada y tenía dificultades en su relación. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿alguna vez te han atraído personas, hombres o mujeres? ¿Alguna vez te ha atraído tu marido? ¿Personajes de la televisión? Sí, claro. Bien, pues no eres asexual. Entonces vamos a ver qué es lo que te ocurre. A veces también pensamos que esto, una vez que te pones la etiqueta, se piensa, pues no te lo puedes quitar, ya eres asexual. También os digo una cosa, que a veces hay mujeres, que supongo que os pasará que van en consulta, que tienen relaciones sexuales, genitales, coitales, sin que no les apetezca. Sí, tendrán una frecuencia estupenda y unos genitales en perfecto estado, pero emocionalmente, psicológicamente y con su autoestima no están nada bien. Y no son capaces de gestionar a veces el consentimiento. Oye, pues a veces si la etiqueta sexual hace que alguien no acabe peor, pues hasta ahí con esas. De todos modos, las etiquetas no limitan, las etiquetas nos ayudan a entendernos y a avanzar. También se da por supuesto pues, que no acudirán a consulta, ya que no necesitan mejorar desde su punto de vista, ni su erótica, ni su amatoria. Mentira. Pues al igual que todas las personas viven en una sociedad coitocéntrica, heterosexista, con todas, pues claro que van a tener las mismas dificultades que el resto de la población, con el añadido de que a algunas personas les va a costar entenderse, les va a costar saber qué es lo que les ocurre y además se van a encontrar con personas delante que no les entienden. Y un poco pues lo que decíamos, ¿no? Se confunden, creen que eres asexual si no tienes prácticas genitales. Yo en mi consulta lo que le escucho decir a gente que no es asexual y muy sexual y que le encantan las relaciones sexuales, es que si no hago esto no es una relación completa. Que sí, ahí, pues claro, tienen la misma dificultad que el resto de la población, que pensamos que las relaciones completas es esto, y que la sexualidad es esto, y es la creencia generalizada. Entonces habrá que hacer el mismo trabajo con el resto de las personas. Y nunca podrá salir con una persona que no sea sexual, creo que con lo que he expuesto ya se desmonta, ¿no? Investigación sí, pero con respeto. Porque ya me estoy encontrando, pues gracias a ACES y a AVEN, estoy recogiendo testimonios sobre las vivencias de las personas asexuales y les cuesta hablar un montón. Y a veces las personas que investigan no las tratan con el suficiente respeto y tienen miedo a hablar, pues es difícil cuando tienes que hablar y contar lo que te pasa una y otra vez para estudios, para profesionales, para lo que sea, porque, ostras, eres una persona y lo que estás contando te remueve y te duele y no es fácil.
Entonces, claro que es necesaria la investigación y la comunidad asexual es la primera interesada en que se hagan investigaciones sobre esto y que se hable de la diversidad sexual y de género. Pero es importante hacerlo desde el respeto. He recogido testimonios, si no dejo al final un cachito si queréis quedaros a escuchar alguno. Hemos oído que tantos casos de personas del espectro sexual que han acudido a profesionales y que han sido invalidados. Esto me lo dijo una de mis pacientes, el caso que os he contado, después de que saliese todo el tema del anuncio y demás, y además después de volver a su ginecóloga, pues le dijo, oye, ya sé lo que me pasa, que soy asexual y no tengo ningún problema. Y ella le dijo, hay medicación para esto, mujer, ¿qué va? Eso es que no has encontrado a la persona adecuada. Y ella me dijo, ¿qué hubiese pasado si esas opiniones, que debates, hubiesen sido las tuyas? ¿En qué clase de limbo me encontraría en cuanto a mi sexualidad? Etiquetas para entenderse, para empoderarse, son necesarias, etiquetas para entendernos. Y la identidad no debería depender de su origen, sino de un proceso de construcción y de lo cómoda que se sienta la persona bajo esa identidad. Vivimos en un punto, un momento histórico en el que choca el modelo binario, que nos cuesta quitárnoslo de la cabeza, y un modelo alternativo de diversidad sexual y de género. Y el conocimiento científico nos va demostrando que lo realmente natural y normal es la diversidad, y esto cada vez se va a visibilizar más. ¿Cómo hago yo el abordaje en consulta? Pues para mí descubrir el abordaje afirmativo en diversidad sexual y de género fue todo un descubrimiento para esto. Lo hago pues desde lo que empezó como psicología de acompañamiento gay affirmative, que nace pues en contraposición a las líneas de poder estigmatizadoras y patologizantes, y uno de sus principales referentes es Gabriel Martín, y de lo que se trata es de reconocer y reafirmar la riqueza de la diversidad sexual y de género. O sea, se trata de entender, reconocer a las personas y ayudarles a ser más felices, y es que de esto va nuestro trabajo. Sus objetivos: facilitar y aliviar el riesgo de estrés, opresión y discriminación social y familiar, analizar y profundizar en el impacto psicosocial del estrés, de la prevención, evaluación y psicoacompañamiento, y ofrecer herramientas útiles mediante las cuales puedan hacer frente a los desafíos que sus biografías les suelen plantear, porque no es lo mismo ser heterosexual que ser asexual. Y desde ahí es desde el marco en el que yo trabajo la sexualidad cuando se me presenta en consultas y como muchas otras cosas. Es algo que está muy trabajado en el tema trans, en la bisexualidad, en la homosexualidad, y es totalmente aplicable a la sexualidad. Yo lo he visto súper claro y a mí me funciona. Y es que se trata de eso, de ayudar a las personas y de contribuir, por lo menos mi trabajo como psicóloga. Yo trabajo desde la psicología. Mi misión es que las personas se sientan bien con ellas mismas y que sean más felices. Y desde ahí es donde yo me muevo. Y además la sexualidad a mí me ha enriquecido muchísimo. Es que nos puede aportar tantas cosas si lo hacemos desde otro punto de vista, porque te rompe los esquemas. O sea, te dice el triángulo de Stenberg del que hablamos. Entonces una relación ideal es la que tiene tal, tal y tal. O a lo mejor lo que une a las personas o cómo establece las relaciones de pareja. Oye, que los asexuales, las personas asexuales también pueden establecer relaciones poliamorosas. Hace poco entrevistaba a una persona que había probado una relación o había intentado pues a ver si en el marco de una relación poliamorosa me puedo mover. Que es que hay muchas cosas que se pueden explorar también, que lo tenemos ahí. Incluso hay una tesis sobre asexualidad y BDSM, kinky, que es que hay muchas cosas que se pueden explorar. Además, cuestiona las teorías sobre las parejas y las relaciones, lo que decíamos, y es una nueva aproximación a las relaciones sexuales, desde lo lúdico, la comunicación, lo sensitivo. A mí me enriquece mucho ver en qué se fijan las personas asexuales, porque muchas veces se fijan más pues en cómo te comunicas, en lo que expresas, en otro tipo de cosas que a lo mejor pues yo no me fijo en un momento erótico festivo, no me llama la atención, y a mí eso me aporta un montón. Aparte que trabajar con esto es trabajar un montón desde la ética del consentimiento y de la ética relacional. Es conocerte, que te gusta, que te apetece, que no. Algo que no ocurre, pues muchas parejas que no son asexuales tienen relaciones sexuales
y no sienten un deseo previo al principio, lo hemos estudiado un montón, lo hemos visto. A veces vas desde la excitación. Oye, ¿y por qué una persona sexual no puede ir desde, oye, esto me divierte, me lo paso bien, me excito? ¿No? Al final a mí me hace mucha gracia porque hablamos de descoitalizar, de desgenitalizar, pero seguimos ahí con el modelo reproductivo en la cabeza, ¿no? Yo siempre digo en consulta, si no queremos reproducir, si no estamos teniendo relaciones sexuales para reproducirnos, ¿por qué parece que nos estamos intentando reproducir todo el tiempo, ¿no? Y nos cuesta quitarnos eso de la cabeza. Entonces yo creo que esto nos puede aportar una visión muy, muy enriquecedora, tenedlo en cuenta. Como conclusiones, más investigación científica sobre la sexualidad, pero con respeto, por favor. Formación en diversidad sexual y en género, que es un marco que está llegando a España, que está pisando muy fuerte y que es el marco desde el que deberíamos de trabajar en sexología y en psicología, cuando trabajamos con estas cosas. Respeto y visibilización. Lo normal no es igual a lo mejor y lo diferente no es igual a lo patológico. Llevamos en este congreso hablando de esto 3 días y con la sexualidad seguimos otra vez cometiendo los mismos errores. Tener en cuenta el plural de las sexualidades. Hay asexualidades, entonces nos encontraremos, pues oye, lo que te sirve para una persona no te va a servir para otra. Pero igual, ¿qué te pasa con el resto de las orientaciones y de las dificultades que te encuentras? Y hay que contribuir a una utilización constructiva de las etiquetas. Las etiquetas no son el problema es el uso que a veces se hace de las etiquetas. Como herramientas que nos ayuden a entendernos, que sirvan para definirnos, para crecer, para empoderarnos. Lo que os contaba del caso de esta persona con su ginecóloga, pues el conocer y el saber que era sexual y vivirlo bien, pues le empoderó para poder decirle a su ginecóloga, oye, no, a mí no me pasa nada que tenga que medicarme ni que tenga que hacer nada. Es que esa es la sensación de que algo va mal en ti. Lo hemos visto con la transexualidad, con los gays, repito y repito, es esa sensación de algo no va bien en ti, porque no te pasa lo mismo que al resto de las personas. Es una sensación muy complicada de gestionar. O sea, imaginaos que todo el mundo os dice, oye, que algo os va mal, que eres muy rarito, que eres muy rarita. Y nuestro trabajo implica actualizarnos, autorrevisarnos, revisar nuestras creencias también, y a lo largo de toda nuestra carrera. A veces las personas son los mejores libros, aprender a leerlos desde una óptica profesional, como psicólogas, sexólogos, sexólogas es nuestro trabajo para poder ofrecer el mejor acompañamiento posible en la búsqueda de su identidad sexual. Aprendamos de los errores del pasado. Las personas asexuales tienen derecho a su propia vivencia de la sexualidad y a que ésta se visibilice y se facilite. Muchas gracias.